y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo y a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salva su vida la perderá, y el que la pierde por mí, la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa del profeta. El que recibe a un justo que sea justo, recibirá recompensa de Dios. Quien diera, aunque más de un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo le aseguro que no perderá su recompensa. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Durante mi niñez y adolescencia nunca tuve la oportunidad de dormir en casas ajenas, es decir, en casa de familiares o amigos. Mis padres eran un poco estrictos en ese aspecto y siempre nos querían pues en la casa. Y obviamente se nos hacía tal vez un poco difícil el recibir personas de visita, siendo 11 hijos, mi papá y mi mamá, 13 personas en la casa, no resultaba fácil pues recibir visitas. En forma de broma, yo suelo decir que nosotros éramos tantos en la casa que para que entrara la luz del sol teníamos que salirnos nosotros, ¿no? Pero se vivió siempre en un ambiente de fraternidad, de amor, de perdón, y esto es algo que recuerdo y agradezco mucho a mis padres por esto. Pero cuando inicié este caminar del Señor, incluso antes de entrar al seminario, que comencé a ir de misiones a diferentes pueblos, zonas rurales, comencé entonces a experimentar el hecho de que las personas abrieran las puertas de su casa para hospedarnos, para ejercitar la hospitalidad y poder así atendernos durante los días en los cuales nosotros nos disponíamos también a servirles a ellos por medio de las misiones. Después, estando ya en el seminario, obviamente se nos enviaba de misiones ya solos a diferentes lugares y las personas pues siempre son muy buenas y abren las puertas generosamente y nos dan incluso lo que no tienen para hacernos sentir bien, y es algo que uno agradece, porque en realidad, si bien es cierto las personas se pueden encariñar con uno, lo hacen principalmente por lo que uno representa, ¿no? Un servidor de Dios y de su iglesia. Pero todo esto lo comento porque si bien es cierto, me acostumbré a vivir de la hospitalidad y la buena voluntad de las personas, mis padres todavía nunca habían experimentado esa realidad. Hasta el año 2009, que hicimos un viaje a México. Y mientras yo estuve con ellos en este viaje, nos quedamos en un hotel de la Ciudad de México. Pero luego yo tenía que regresar a Estados Unidos, ellos se disponían a regresar unos días después a Venezuela, y le comenté a un amigo sacerdote que había sido mi compañero de seminario en Roma, que pensaba hospedarlos en el mismo hotel. Y me dijo, ¿sabes qué, Oscar? Ya tú no vas a estar acá para guiar a tus padres y a tus hermanas, ¿por qué mejor no se quedan en la casa de mis padres? Y yo le dije, ¿estás seguro? Porque sabía que la casa era algo pequeña, y me dijo, sí, no te preocupes, que se queden allí. Lo interesante fue que yo regreso a Estados Unidos y días después mis padres regresaron a Venezuela, y cuando pude hablar por teléfono con mi mamá, ella estaba de verdad
muy sorprendida y agradecida por este gesto tan noble de la familia de este sacerdote. Porque mi mamá me explicaba que a ellos le dijeron, ustedes van a dormir en esta habitación, a mi papá y a ella. Obviamente ellos metieron allí sus maletas, lo que tenían, y allí durmieron los 3, 4 días que les quedaban de viaje. Pero el último día mi mamá se dio cuenta, al levantarse más temprano de lo usual y al salir de la habitación, que los dueños de la casa estaban durmiendo en la sala. Y a ella eso la golpeó mucho, porque decía, ¿cómo es posible que estas personas, en un gesto de generosidad y entrega, sean capaces de sacrificarse para que nosotros estemos bien? Y allí mi mamá comenzó a entender un poco este sentido, esta definición nueva para ella de la hospitalidad cristiana. Es algo, queridos hermanos y hermanas, que vemos hoy reflejado de manera especial en la primera lectura tomada del segundo libro de los Reyes. Vemos cómo una mujer y su esposo, ancianos, deciden dar de comer, en principio, a Eliseo, porque saben que es un hombre de Dios. Pero luego son aún más sensibles y le ofrecen un lugar, preparan un lugar para que Eliseo pueda llegar allí y descansar. Repito, porque ven en Eliseo a un hombre de Dios. Hay muchos detalles que se pueden resaltar de esta lectura, pero algo que llama mucho la atención es ver cómo esta mujer, estéril aparentemente desde el punto de vista biológico, era muy fecunda en generosidad, en amor, en entrega. Y esto es algo, queridos hermanos y hermanas, que nosotros debemos pedir a Dios constantemente. Pero también vemos en ella una gran humildad, porque cuando Eliseo la manda a llamar, fíjense ustedes, ella se para en la puerta, pero no entra. Era una actitud de servicio y de humildad por parte de ella. Ella, que es la dueña de la casa, decide preparar ese lugar para él, pero cuando éste la llama, se coloca en la puerta como una señal de respeto y de disponibilidad para servir. Y repito, esto es algo también que es bueno resaltar, porque nosotros debemos comprender que en la medida en la cual nosotros servimos a Dios y servimos al prójimo, es como vamos logrando alcanzar un nivel de perfección espiritual y de satisfacción personal. Porque para nadie es un secreto que cuando nosotros servimos a los demás y a Dios por amor, el Señor nos bendice abundantemente. Y gracias a esa generosidad, gracias a esa entrega de parte de esta mujer y de su esposo, ellos reciben una promesa, la promesa de un hijo. Era algo que ellos no estaban pidiendo, pero que es consecuencia, o mejor dicho, fruto de su acción misericordiosa y desinteresada. Yo siempre suelo decir, fíjense ustedes, que en ocasiones cuando nosotros pensamos en darle algo a Dios y darle algo a los demás, nos preocupa el hecho de que voy a dar, pero ¿qué recibo? Y cuando yo doy, generalmente debo abrir mis manos, extender mis brazos en señal de entrega. Pero al abrir las manos, me estoy preparando para poder recibir lo que Dios va a darme, que necesariamente no tiene que ser bienes materiales, pero sí muchos bienes espirituales, que se manifiestan de varias formas y maneras. Por lo tanto, recordemos, el abrir las manos y extender los brazos no solamente es un gesto de entrega, sino también un gesto de preparación para poder así estar listos y recibir
lo que Dios quiere darme. Cuando estaba en Roma me recuerdo muchísimo que en una ocasión, hablando con uno de mis amigos de Brasil, estábamos hablando del hecho de que una persona era tacaña, ¿no? Que no le gustaba gastar, dar dinero a los demás. Y le dije yo a uno de ellos, ¿cómo se dice tacaño en portugués? Y me recuerdo muchísimo, no sé si hay alguien que hable portugués acá, pero él me dijo, mal de vaca. Y yo dije, ¿cómo? Mal de vaca. Yo dije, ¿cómo es eso? Y dice, mira, las vacas tienen las patas cerradas. Y así muchas veces somos nosotros, tan cerrados que nada puede entrar. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia, pues, de abrirnos, de abrir nuestras manos y de decir, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo es porque tú eres bueno y porque me pides ser buen administrador para tu gloria, para el bien del prójimo y para mi propio bienestar. La segunda lectura nos invita a meditar sobre el hecho de la muerte. Por el bautismo morimos con Cristo, pero gracias a ese mismo bautismo se nos prepara para resucitar con Él a una vida nueva. Y sobre el tema de la muerte podríamos hablar mucho, especialmente porque hay personas a las cuales les cuesta mucho hablar de ese tema, prepararse para la muerte, tal vez porque tienen miedo a lo que ellos consideran algo incierto, o tal vez porque no se sienten preparados. Pero la verdad es que pensemos o no pensemos en la muerte nos va a llegar el día que tal vez menos los esperemos. Por eso debemos cristianamente asumir la muerte no como el final, sino como el paso a la verdadera vida. Y es por eso que el Señor nos invita a meditar sobre la vida eterna, la salvación, la resurrección. Pero también en el lenguaje bíblico espiritual se nos enseña que el morir significa también el renunciar voluntariamente a todas aquellas cosas que me alejan de Dios y que producen muerte en mí, para poder vivir en Él, para poder experimentar su gracia. Un ejemplo sencillo que puedo dar al respecto es aquella persona que tiene algún tipo de adicción, algún tipo de problema con una adicción, y que sabe muy bien que esta adicción lo está llevando a la muerte física y espiritual, porque está pecando y está haciendo sufrir a los demás. Pues bueno, cuando yo decido morir a mí mismo, es decir, renunciar a esto, me abro a la posibilidad de experimentar la vida en gracia que Dios quiere darme y que me llena realmente de la felicidad de la cual estoy tan hambriento y tan sediento. Así que pidámosle a Dios también la gracia de asumir, pues, la muerte no como el final, sino como el paso a la verdadera vida, pero también que nosotros podamos desear morir constantemente a todas aquellas cosas que nos alejan de Dios para poder vivir como Él quiere que vivamos. Y por su parte, el Evangelio nos presenta una invitación de Jesús, un llamado de Jesús a tenerlo a Él como fundamento y prioridad en nuestras vidas. Y las palabras que Jesús dice son fuertes. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no carga su cruz y me sigue no es digno de mí. Y pudiéramos preguntarnos, ¿por qué? Es decir, obviamente nuestros padres significan mucho para nosotros. Es gracias a ellos que estamos acá. Los hijos que Dios les concede a muchas personas son una gran bendición, aunque esto conlleve también cierto sufrimiento y dolores de cabeza, pero los hijos siempre serán una gran bendición. Los padres se ven reflejados en sus hijos y las generaciones que vienen después de ellos.
¿por qué entonces el Señor nos dice esto? Si los amas más que a ellos, no eres digno de mí. Porque en el primer mandamiento de la ley de Dios se resume esta enseñanza: amar a Dios sobre todas las cosas. Las personas que yo tengo a mi alrededor son un don de Dios, una bendición. Están ahí porque Dios lo ha querido así. Y en la medida en la cual mi relación con esa persona me acerque a Dios, es bueno. Pero para nadie es un secreto también que en ocasiones las demás personas pudieran convertirse en un obstáculo para que yo cumpla lo que Dios quiere en mi vida. Les voy a poner un ejemplo vocacional. Si bien es cierto que algunas familias se alegran y regocijan cuando su hijo o su hija decide ingresar, bien sea al seminario o a la vida religiosa, también es cierto que hay muchos otros que se molestan y dicen: yo no quiero que mi hijo sea cura, yo no quiero que mi hija sea monja, yo quiero tener nietos. Y hay entonces como una actitud de rechazo ante la idea de que ese hijo o hija consagre su vida a Dios. En mi caso, si bien es cierto, mis padres y hermanos se sorprendieron mucho por mi decisión, tengo que decirlo, nunca se opusieron, por el contrario, siempre me apoyaron en sus posibilidades. Pero sí tuve compañeros que prácticamente cayeron en enemistad con su familia simplemente por el hecho de que querían seguir un llamado que Dios les estaba colocando en sus corazones. En muchos casos, obviamente, con el tiempo, los padres, los familiares logran entender un poco más ese llamado y deciden por aceptarlo, e incluso cambian completamente su actitud y le dan gracias a Dios por haber llamado a su hijo o a su hija. Pero en realidad hay muchos jóvenes que en ocasiones les cuesta decir un sí generoso al Señor porque sienten que hay una oposición en sus familias. Entonces, a esto me refiero cuando yo digo: si la persona que Dios pone en tu vida, bien sea tus padres, tus hijos, hermanos, amigos, familiares, te ayudan a acercarte a Dios, qué bueno. Pero si hay algo o alguien que se opone a que tú cumplas lo que Dios te pide, entonces, si hay que elegir, debemos elegir a Dios. Es doloroso, pero Dios debe ser nuestra prioridad. ¿Por qué? Bueno, lo vemos reflejado en la cruz. Aquí tenemos a un Jesús resucitado en la cruz. Jesús se entregó completamente por ti y por mí. Si Jesús nos está pidiendo que lo tengamos a Él como prioridad, es porque tú y yo hemos sido prioridad para Él. Es porque Él nos vio como alguien tan importante por el cual Él debía morir en la cruz para reconciliarnos con el Padre y salvarnos del pecado. Para Jesús, cada uno de nosotros es importante. Si no lo fuéramos, tan sencillo como esto, Él no hubiera decidido asumir una cruz y una carga que no le pertenecía. Pidámosle al Señor, queridos hermanos y hermanas, que nosotros podamos disfrutar de la compañía, de la presencia de los demás, de los bienes materiales que el Señor nos concede, pero pidámosle también que no nos apeguemos tanto a personas y a objetos y esto termine alejándonos de Dios y del propósito que Dios tiene planteado para cada uno de nosotros. Tratemos siempre con nuestro ejemplo de acercar a nuestros familiares y a las demás personas a Dios. Busquemos siempre ser evangelizadores para que de esta manera, por medio de nuestro testimonio y nuestra labor misionera, muchas personas terminen también por conocer, amar y servir a ese Cristo en el cual nosotros profesamos nuestra fe. Así sea.